Los invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a empezar con una breve oración para seguir adelante con la palabra de Dios. Amén. 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 Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en este lugar, Señor, ante su presencia, prestos a aprender de su palabra, Señor, a santificarnos en su presencia, Padre Santo, a fortalecer, Señor, nuestra vida cristiana, Señor, por medio de su palabra aprendida, enseñada, memorizada, Padre Santo, para que en el día malo, en los malos momentos, ya sea de problema o de tentación o de ataque del enemigo, saquemos nuestra espada, Padre Santo, hagamos valer la palabra que usted ha ministrado a nuestras vidas para defendernos, Señor, en todos esos casos, Padre Santo. Le pedimos que igual que todos los servicios, cada que nos presentamos en este lugar, Señor, ante su presencia, usted ministre, Señor, palabra a cada uno de los que estamos reunidos. Llegamos, sino que nos mándenos, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor, bendecidos, Señor, y con más crecimiento que el que llegamos, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, y le pido, Padre Santo, también por aquellas personas que por alguna razón no han venido, Señor, no han podido venir, Padre Santo, que usted ministre a sus vidas, que su Espíritu Santo siga trabajando, Señor, allá donde estén, en sus trabajos, en sus hogares, Padre Santo, que los siga bendiciendo, Padre Santo, que no les haga falta el pan, que no les haga falta la salud, el trabajo, Padre Santo, hasta el momento que ellos puedan venir a este lugar, Padre Santo. De los que hayan de venir, Señor, apresure sus pasos, y le pedimos, Señor, por cada una de las personas que han puesto un pie alguna vez en este lugar, Padre Santo, en esta pequeña congregación, Señor, que siga su Espíritu Santo trabajando en ellos, Padre, porque sabemos que aunque nosotros no los vuelvamos a ver, Señor, usted todo el tiempo los tiene en sus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo, podemos sentarnos y seguimos adelante. ¿Quién recuerda la palabra de hace 8 días? Romano. Amén. ¿De qué hablamos la semana pasada? De los dones y falta algo más, algo importante ahí Algo que dijo Pablo. Amén. Hablamos, a ver, ¿quién se acuerda? Los más chiquillos no estaban. Hablamos de que Satanás estorba la obra. Amén. Amén. Sí. Y por último, vámonos de una vez a nuestro texto en Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1, y vamos a estar en el capítulo, vamos a empezar del 15, vamos a repasar el último versículo que leímos la semana pasada. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Se acuerdan? El último texto bíblico era el 15, que dice que Pablo estaba presto a anunciarles el Evangelio. Entonces la palabra clave aquí el día de hoy es Evangelio, ¿verdad? El tema de hoy: no me avergüenzo del Evangelio. Aunque se burlen y digan, como dice el hermano Misael, que griten que son puras mentiras, ¿verdad? Nosotros sabemos en quién creemos y en quién confiamos, aunque el enemigo haga berrinche. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Dice, vamos a leer de Romanos 1, vamos a darle una estudiada a lo que es el versículo 16 y 17, esperando fortalecernos en la palabra y a ver qué Dios nos dice en esta semana. Amén. Dice en el 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Amén. No me avergüenzo del evangelio. Muchas veces a nosotros nos criticarán, como les decía, hablar los aleluyas, los hermanitos, ya te cambiaron, ya te lavaron el cerebro, porque ya no nos conducimos igual. Entonces, si la gente no acepta nuestro cambio de vida en nosotros, en nuestra vida privada, mucho menos, ¿sí le da play, por favor? Mucho menos van a aceptar que nosotros intentemos con la palabra cambiar su vida de ellos. ¿Verdad? Entonces, nosotros no debemos de avergonzarnos de quienes somos. Porque nosotros hoy en día vivimos en el Evangelio y debemos trabajar para la obra predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Ese era al último, decíamos que Pablo estaba presto a predicar el Evangelio y que nosotros teníamos que hacer lo mismo. Número 1, necesitamos nosotros mismos creer en el Evangelio, creer que hay un Dios, creer que hubo un Jesucristo, creer que hubo un Cristo que murió por nosotros en la cruz. Mientras nosotros no podamos asimilar que existe un Dios que controla todo lo que nos rodea, lo que somos, en dónde estamos, todo lo que sucede en nuestras vidas, mientras nosotros no podamos asimilar eso, no podemos enseñárselo a nadie. Necesitamos primeramente nosotros creerlo y funcionar por medio de lo que creemos, nuestra fe. Para cuando alguien trate de humillarnos por nuestra fe, lo toleremos con facilidad, sabiendo que lo hace por ignorancia, que lo hace porque no ha aprendido nada más. Usted y yo somos dichosos hoy en día de estar en este lugar, en la presencia de Dios, porque aquí está Dios. Y debemos estar dichosos porque usted se va a su casa y se va con usted, se va a trabajar y se va con usted. Él todo el tiempo nos cuida. Y haga de cuenta que Dios en nuestras vidas, por muy difíciles que las veamos, haga de cuenta que Dios en nuestras vidas es como el padre que le enseña el peligro al hijo. Y lo va a dejar como el que deja que el niño toque la plancha caliente, para que sepa que está caliente, pero de una manera rápida, para que no sufra una herida, sino que sienta que está caliente, para que él sepa que no debe de tocarla. ¿Ya? Es como un padre que enseña a andar a un hijo en bicicleta, pero lo va cuidando, no que no vaya a haber caídas y raspones, pero no va a arriesgar su vida. Le está enseñando a que usted se foguee en la vida, nada más. Y muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual también vamos a sentir que como que el trabajo falla, como que la salud falla, como que los problemas existen, y no falta quien se burle de su condición. Mira cómo te va, y eso que eres cristiano, que según tu Dios es un Dios vivo, que todo lo puede. Mira, yo no creo en nada, y mira qué bien me va. Tengo casa, tengo carro, mis negocios prosperan. Y tú, como aleluya, mira, no sales del suelo. Muchas veces va a haber eso. La diferencia es de que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, y es algo doloroso también, porque nos debe de doler el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, que estas personas, cuando la carne muera, ellos hasta ahí llegaron. Y nosotros, con ese Padre que nos enseña a foguearnos en el mundo, que nos permite pobreza, que nos permite enfermedad, para que dependamos de Él y no nos olvidemos de implorarle, de seguirle orando.
que sigamos sintiendo necesidad de Él. Cuando nosotros muéramos, nos vamos con Él. Esa es una gran diferencia. Muchas veces nosotros nos enfocamos en que nos vaya bien en la vida aquí, que prosperemos y todo. Y hay muchos hermanos que piensan: estoy rico, estoy santo porque Dios me está bendiciendo. Pero no es un parámetro. Aquel hermano está pobre, tiene un trabajo de lo más mal pagado, mientras yo visto de marcas finas, de Levi's, de relojes caros. Mira, aquel hermano cómo anda en la miseria, con los trapos viejos, con los zapatos gastados. Ha de estar en pecado. Y eso es un error. Eso es un error. Y lo vemos, y Jesucristo mismo lo enseñó. El rico y Lázaro. El rico murió y fue enterrado. Lázaro, el mendigo, el pobre, el que no tenía pan, murió. Y dice la palabra, no dice, y fue enterrado, no, y fue llevado por los ángeles. Eso es lo que queremos nosotros. Cuando tienes a Dios en tu vida, no temes morir. Claro, sabes que vas a llevar un padecimiento, que tal vez tu muerte no sea tan rápida y sea hasta dolorosa y sea un proceso, pero sabes que después de eso hay esperanza. Lo único que nos ocasiona hambre, sed, enfermedad y que sufre las pobrezas es nuestra carne. El día que no la tengamos vamos a ser libres. ¿Por qué temerle a la muerte si nos vamos con Dios? Como dijo Pablo, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros tenemos que tener la mentalidad de que nosotros estamos en el mejor camino que pueda haber. Y estamos estudiando la mejor palabra que pueda haber en el mundo. Y no debemos de hacer caso al menosprecio de la gente, a la burla de la gente. Al contrario, tener misericordia de ellos porque su necedad los está llevando por mal camino, y orar por ellos. Seguir predicando la palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía, que a donde llega hace algo en las personas que la escuchan. Aunque nosotros prediquemos el evangelio y no los vuelvamos a ver, a la nada usted muere, el otro muere y se van a encontrar allá. A ti fue el que te escuché, pero me fui de la ciudad y me congregué en otra iglesia, en otra ciudad. Pero se llevó la palabra de Dios porque usted, como hijo de Dios, la predicó. No tuvo vergüenza de predicarla. Aunque parezca uno loco, ¿verdad? He andado predicando en la calle y me he encontrado hasta filósofos. Uno me dijo: tengo 3 años de filósofo, y lo que ustedes creen es mentira. Yo les digo, la filosofía era antes que Cristo. Los filósofos más reconocidos eran antes que Cristo. Y cuando llegó el cristianismo a Grecia, los filósofos fueron hechos a un lado por la fe en Cristo. Los griegos algo tenían, era de que a ellos les gustaba el conocimiento, les gustaba pensar y meditar en las cosas de la vida, para encontrarle un propósito, para encontrarle una mejor forma de vida. Y eso no está mal. Pero si en la filosofía no cabe la palabra de Dios, esa filosofía no nos sirve. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida, y la mejor filosofía es la de Dios. Él nos hizo y sabe qué nos conviene. Entonces nosotros no debemos de avergonzarnos, aunque nos llamen fanáticos, locos. Claro, no porque la palabra de Dios dice: no, hombre, si usted hace esto y lo otro, no, y en el espíritu dice: no creerán que están locos. Entonces también no hay que parecer locos adredes, nada más para parecer espirituales. O sea, tampoco. Tenemos que tener un equilibrio. Porque hay gente que de veras, ¿verdad? ¿Quién nos ha encontrado con una persona en la calle
enferma de la mente. A mí de chico yo creo que tenía unos 6 añitos y salí de la escuela y yo iba adelante y mi mamá iba atrás platicando con una señora y de repente pues yo de 6 años y salió un chamaquito como de unos 14 yo creo, pero estaba malito y salió y me jaloneó la mochila y salió otra chamaquita más o menos de la edad y lo regañó y se lo llevó. Ahí me dejó tan espantado y nomás volteé para atrás y dije, ay, por adelantarme tanto. Entonces a una persona que está loquita, la gente le tiene miedo porque no sabe qué esperar, cómo se va a conducir, qué reacción va a tener, lo va a saludar o le va a dar un golpe. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de no parecer literalmente locos, porque la gente en vez de vernos como un siervo de Dios nos va a ver como un, ¿cómo le voy a sacar a un loco? ¿Me entienden? Tenemos que tener equilibrio. Debemos predicar la palabra sabiendo que tal vez seremos rechazados. ¿A quién no le ha tocado que de repente quiere repartir un volantito y no, gracias, lléveselo a alguien que le haga falta? Y simplemente que Dios le bendiga y retírese, ¿verdad? No hay problema. Nosotros seguimos adelante con el evangelio porque muchas personas, y yo era una de ellas, necesitan a Dios pero todavía no se dan cuenta y lo rechazan firmemente, categóricamente lo rechazan. Yo era uno de ellos. Tantito me decían, estoy pidiéndole a Dios por ti, por mí no pida. ¿Pero qué tiene? Bueno, si lo va a hacer, pero no me diga, yo no me interesa nada de eso. Y aquí estoy, ¿verdad? Aún terco, necio, desagradecido y todo y equivocado que andaba, Dios por su misericordia aquí me tiene. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Solamente Él lo sabe. Pero de repente un día dije, quiero estar en el cristianismo de nuevo. Y aquí estoy. Y gloria a Dios, así quiero permanecer hasta el día de mi muerte. Entonces, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos. Aleluya, o como nos quieran decir los hermanitos, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos 8:38. Amén, cuando estén listos. Fíjense aquí, dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Con quién va a venir? Con los santos ángeles. Amén. Hay una doctrina que habla de un arrebatamiento secreto y que después cuando Cristo venga va a venir Él con todos sus santos y ellos dicen, nosotros somos esos santos, nosotros vamos a estar con Él y después de la tribulación vamos a venir junto con Él después de 7 años, porque dice la palabra de Dios que Él va a venir con sus santos y ellos somos nosotros. Aquí está aclarando, sea dicho de paso, con sus santos ángeles. No somos nosotros, son los santos ángeles. Entonces dice, porque el que se avergonzara, la palabra clave aquí es, porque esas son palabras de Jesús, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Cuando a usted le dicen cristiano es porque usted es una multiplicación de Jesús, porque Él es Cristo, y nosotros cristianos porque creemos en Él. Si a nosotros nos da vergüenza, ¿a poco eres hermano? ¿A poco eres cristiano? Si usted se avergüenza de Cristo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque la verdad, cuando usted conoce una persona que es respetada por todo el mundo y de repente le dicen, oye, ¿conoces a fulano? Ah, sí, no, fulano, así, es muy mi amigo. Es muy mi amigo. Desde hace años lo conozco. Algunos hasta fuimos juntos a la escuela. Se sienten, ¿cómo se diría?
contentos, felices de que son amigos de tal persona. Y es una persona de carne y hueso, una persona igual que usted y que yo. Cuanto y más de Cristo, que es el que nos hizo a todos, también esa persona respetada, ¿verdad? Aquí hay personas que son de billetes, son muy buenas personas, que ayudan, ¿verdad? No digo nombres para no parecer comercial, pero ustedes nos conocen que personas ayudan aquí en la comunidad, ¿verdad? Que medicinas, que ropa, que casas, ayudas para la gente. Aquí hay muchas personas y la gente se siente contenta de tener esas amistades, pero Cristo es la mejor amistad que podamos tener. Y luego todavía que no porque conocemos a tal persona ya nos dicen los fulanos, ¿verdad? No, simplemente lo conocemos, pero aquí somos cristianos porque creemos en Cristo. Somos hijos de Dios porque creemos en Jehová como nuestro Padre Celestial. Somos hermanos porque pertenecemos a la gran familia de Dios. Y eso no nos debe de avergonzar. Y aquí lo que está diciendo Cristo es que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Imagínense que a uno de ustedes, que a algún familiar de ustedes les digan: oye, que tu mamá es fulana, que tu hermano es fulano, y que digan: no, a mí no me llama nada. O sea, lo rechacen, avergonzándose por algo, negando quién es su hermano, quién es su papá, quién es su mamá. ¿Cómo se va a sentir el otro cuando se entere de que le preguntaron por usted y dijo que usted no le llamaba nada? ¿No le daría tristeza que un hijo dijera: no me llama nada? Que su hermano que usted tanto quiere, tanto cuida, tanto respeta, de repente lo niegue: no me llama nada, ni lo conozco, dijo Pedro. No lo conozco, no sé de qué me hablas. Entonces imagínese también Cristo, si usted lo niega. Y estamos hablando de que no nos debemos avergonzar de Él ante otras personas, porque también lo negamos cuando pecamos. Cuando estamos en esos momentos de debilidad y no rechazamos el pecado, sino que lo llevamos a cabo, también es una manera de rechazar la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Y fíjense cómo dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Fíjense cómo nos cataloga el Señor: generación adúltera y pecadora. Entonces dice: yo ni casado, yo no soy adúltero, pero pecador sí. Adúltera y pecadora. O sea que el pecado rechaza al santo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesús de nosotros? Que prediquemos la palabra de Dios para cuando Él venga nos encuentre como siervos fieles, como siervos que hicieron su voluntad. Y tenemos que predicar el Evangelio para cuando Él venga galardone. Es un Dios galardonador. De antemano le digo, no va a galardonar solamente el Señor cuánta gente usted salvó, cuántas iglesias levantó o construyó. También tiene mucho que ver nuestra vida personal. Galardón porque rechazó la avaricia. Galardón porque rechazó la fornicación, el adulterio, la mentira, la homosexualidad, el lesbianismo, porque son pecados, no identidades. Hay galardones personales, pero porque hay luchas que se llevan a cabo por la obra de Dios en general, pero cada uno de nosotros tenemos una lucha interior. ¿Cómo vamos en esa lucha?
Si nosotros estamos fracasando en esa lucha personal, no podemos triunfar en esa lucha general de la obra de Dios y sus ministerios. Como dijo el apóstol Pablo, que él también tenía que tener cuidado, no sea que después de haber sido heraldo para otros, yo me pierda. Entonces nuestra primer batalla es personal. Tenemos que luchar contra nuestro coraje, nuestra envidia, nuestros pecados, nuestras debilidades. Tenemos que ganar nuestra victoria personal para poder servir en la obra, y entonces sí, sin vergüenza, ir y predicar la palabra de Dios a todo aquel que la quiere escuchar. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Capítulo 1, vamos a leer del 8 al 11. Y trate de llevarse esta palabra a su casa cada domingo, cada estudio. No venga, escuche y olvide, porque eso no le va a servir de nada. Haga de cuenta que no vino. Vino, se gozó, se fue, llegó la prueba y perdió. ¿Por qué? Porque la palabra no la guardó, la desechó, la olvidó. Aparte de que cuando usted viene, escucha al predicador a donde quiera que vaya, Dios le da palabra. Pero si usted se va analizando la palabra, independientemente de lo que diga el predicador, Dios le va a seguir hablando a usted, a su vida personalmente. Esto no lo dijo el predicador, pero Dios me lo está diciendo a mí directamente. Es muy bueno escuchar prédicas en internet o presencialmente, pero también tiene uno que leer la Biblia detenidamente a ver qué Dios le dice a uno personalmente y en privado. Una palabra que solamente es para nosotros. Usted cada 8 días escucha una prédica y Dios le da palabra, pero puede leer la Biblia diariamente y Dios diario le da la palabra. Diario. Y esa palabra es la que lo va a fortalecer a usted, porque nosotros vamos a parecer cristianos de acuerdo a la palabra de Dios que hay en nuestras vidas, porque nosotros nos vamos a manejar por la palabra de Dios que estamos trabajando en nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios dice no robarás, no matarás, pero usted le hace caso a no matarás, pero sigue robando o sigue mintiendo, le falta todavía palabra en su vida. Y no conocimiento acá, no, en el corazón. ¿Qué es lo que vas a hacer con la información que ya recibiste? Necesitamos parecernos más a Cristo, entonces necesitamos conocer más de Él. Entonces lo que conozcamos de la palabra de Dios necesitamos ponerla por obra, como dijo Santiago. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. A ver, dice, entonces vamos en 2 de Timoteo 1 del 8 al 11, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjense, el hermano Misael hace un momento nos decía que él no merecía ser usado por Dios.
Sin embargo lo usa. Y déjeme decirle que sinceramente ninguno de nosotros merecía servirle a Dios. Ninguno. Todos merecíamos el lago de fuego. De ahí nos rescató el Señor. Pero no éramos merecedores de servirle a Dios. No éramos merecedores ni siquiera de vivir. Ni siquiera merecemos el aire que respiramos. Todo es por gracia de Dios. Pero ninguno lo merecíamos. Y ese es un agradecimiento que le tenemos a Dios. Que aún sin merecerlo Dios nos usa. Que aún sin merecernos Dios nos ama. Que aún sin merecerlo Dios nos salva. Y nos ayuda nuestro día a día. Por eso dice la palabra de Dios, Él nos amó primero. Es que gócese cuando sienta que el Señor lo usa, porque en realidad no lo merecíamos. Gócese. Gócese, siéntase 3 veces dichoso. Decía Jesucristo, ¿eh? Bienaventurado aquel que es usado. Bienaventurado es 3 veces feliz. Bienaventurado. Y dice, no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar por fe? Porque no lo vimos. Que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y ese es el testimonio que vamos a dar. El testimonio también que podemos dar, dice Pablo, y testimonio de mí, preso suyo. Y también podemos nosotros, por el poder del Espíritu Santo, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo puede decir? ¿Cómo sabe usted que Cristo cambia? ¿No me estás viendo? Yo era así, así, así. Y Dios me hizo una nueva criatura. Antes yo me deleitaba en seguir lo malo. Ahora me deleito en seguir a Cristo. ¿No me estás viendo que soy salvo? Cristo sana, Cristo salva. Somos un testimonio viviente, cada uno de los que estamos aquí. A unos jóvenes que no saben ni por qué están todavía, son un testimonio de la obra de Dios. Porque sin Dios no existiría nada. Esto sería un vacío. Tal vez una estrella, un hoyo negro, ¿no? Como estábamos hablando. Sin Él nada, habría caos. Porque cuando el Espíritu de Dios llegó a la tierra, todo estaba desordenado y vacío. Vacío no estábamos nosotros. No había aves, no había peces, no había nada. Solamente una roca con aguas. ¿Cómo nos dicen que están otros planetas a nuestro alrededor? No se ha conocido uno solo habitado. Todo está desierto y en caos, inhabitable. Nadie, ningún bicho, ningún parásito siquiera puede habitar en estos planetas. Y miren cómo nosotros estamos en este planeta tan bien adaptados. ¿Sí o no? Una maravilla nuestro planeta. Y no tenemos que preocuparnos. Oye, ya fuiste a ver si fíjate bien a ver si fulanito se activó el sol. No nos preocupamos por nada. Cuando nosotros salimos de trabajar, comienza a oscurecer, se comienza a meter el sol, comienza a salir la luna. Cuando amanece, nosotros no hacemos nada. Dios tiene todo medido, todo sistematizado. Sale el sol, siente el frillazo y hasta le da gusto. Ay, ahí viene, como decía el solito, ¿cómo? El sol, ¿cómo le decía el güero Solís, el güero Solís, decía un hermano. Ahí viene el güero Solís, la cobija de los pobres. ¿Sí o no? No tenemos que hacer nada, tenemos un mundo maravilloso.
Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aflicciones. En el Evangelio vamos a tener aflicciones. Una de esas puede ser las burlas, el rechazo. A mí, un familiar muy querido, sí me dijo, o sea, casi hasta me dejó de hablar. Y sí me dijo una vez, la verdad, ya no sé si te prefiero borracho o como cristiano. Porque pues como que salió peor la cosa. Salió peor la cosa. Y uno tiene que, pues, ni modo. Aunque todo el mundo te rechace, tienes que seguir a Cristo. Ahí es donde entra la palabra del que no dejare, el que no aborreciere padre, madre, hermano o hermana por mí, no me merece. O sea, el que más debe de valer para nosotros es Cristo. A pesar de hermanos, padres, madres. Si la familia nos sirve para sacarnos del camino de Dios, ahí te ves. Voy a seguir orando por ti. Cuando gustas te invito a la reunión. Cristo te ama. Pero si me dicen yo o Cristo, pues te voy a extrañar mucho. Pero yo me voy con Cristo. Dijeron los apóstoles, ¿a dónde más iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? ¿Verdad? Y la otra palabra que dice, haz que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces, tú no debes de rechazar a Cristo para seguir a tu familia. Tú debes de hacer que tu familia te siga en pos de Cristo. Y salen ganando todos, porque todos van a vivir. Qué bonito encontrarse por allá. Y qué triste que alguien de nuestra familia nos haga falta. Dice, Jesús dice que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros en su venida. Ahora vamos a ir, dice, el poder del Evangelio. Vamos a volver a Romanos 1, estábamos en el 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder del Evangelio. Si se fijan, el poder de Dios es algo grande. Estamos hablando de toda una creación. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, anduvo haciendo milagros. Sanaba toda dolencia y enfermos. Y ese era el poder de Dios para que Cristo llamara la atención como el Mesías, como el Salvador. Que nadie podía hacer esas cosas, solamente el Hijo de Dios. Solamente alguien del cielo puede tener el poder de Dios. Y Él hizo muchas cosas por señales. Nosotros por nosotros mismos tampoco no podemos hacer nada de eso. ¿Qué es lo que se ocupa? El poder del Espíritu Santo. Si a Él le place, usted va a tener dones de sanidad, pero no lo hace usted. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Si nosotros podemos hacer eso, es porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo da dones. Pero por nosotros no podemos hacer nada. Y ese es el poder de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros nos sirven por señal. Va a haber veces que usted va a orar por personas. Usted está aquí y va a orar por personas que le piden oración y están en otro estado. Y van a sanar por la oración. Pero todo lo hace el Espíritu Santo. Y usted va a orar por personas simplemente porque Dios le puso en su corazón. ¿A cuánto le ha pasado? Que Dios les pone en su corazón orar por una persona. Ya tiene mucho que no ve. Sin embargo, Él sabe lo que va a hacer allá. Pero le pone en su corazón.
Porque la palabra de Dios dice: orad unos por otros. Debemos de cubrirnos unos a otros. Yo oro por la congregación también debe de orar por mí. Porque el que se para aquí enfrente, el enemigo también le presenta lucha. El enemigo no está contento de que estemos estudiando ahorita en este momento la palabra de Dios, porque aquí es donde usted viene a fortalecer sus armas para defenderse. La armadura de Dios. Aquí es donde usted viene a reparar su escudo de la fe. Si ya estaban debilitándose y la duda quería comenzar a menguar, aquí es donde viene otra vez y vuelve a fortalecerse y se va más fuerte que como llegó. Y eso no le gusta al enemigo. Entonces yo también necesito que oren por mí. Estamos a orar por los siervos de Dios en cualquier parte del mundo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos aquí creen en Cristo? Amén. Amén. Entonces, ese es poder de Dios para nuestra salvación. Y hay que seguir predicando el evangelio para que más crean. Dice aquí al último: al judío primeramente y también al griego. Los judíos, nosotros sabemos que son en la carne el pueblo de Dios escogido por él. Pero al decir y también al griego, también se refiere a nosotros. Vamos a Mateo 28, a darle una recordadita igual que la de pasada. Mateo 28, 18 y 20. 18 y 20, sí, Mateo 28, pero vamos a leer del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si se fijan, aquí dice al judío primeramente y después al griego. Con la palabra de Jesús nos incluye a todos. Ahí le decía al griego porque le estaba hablando a los griegos, pero es a todo el mundo. Hacer discípulos a todas las naciones. Es más, México no existía en ese tiempo, pero ¿usted cree que Dios no sabía que iba a existir? Claro que sí. Iba a tener también alabanzas con gente vestida de mariachi. Estábamos considerados, porque dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde la fundación del mundo. Y desde la fundación del mundo ya estaba preparado Cristo para pagar el precio por nosotros. Desde la fundación del mundo. Y el mundo se fundó antes de que fuera creado Adán y Eva. Primero fue el planeta, después los seres vivos. Y desde entonces ya sabía el Señor que íbamos a estar nosotros hasta aquí sentaditos oyendo su palabra. Nosotros no sabemos qué va a pasar a continuación. Por fe nosotros vemos un salón grande, por fe nosotros vemos más familias acompañándonos, pero Dios ya lo vio. Usted y yo no. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es fe, ¿verdad? Y la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, ¿cuándo lo creen? Amén. Entonces nosotros somos parte de lo que Cristo tenía en mente. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, Dios tiene un propósito para cada uno. Dios nos tiene enseñanzas muy explícitas para cada quien. Porque no somos clones, somos semejantes. Aunque somos lo mismo, nuestra vida son diferentes. Y a cada uno de nosotros nos está enseñando de diferente manera, porque somos herramientas diferentes. Un motor no se desarma con la misma medida de una llave, ¿verdad? Hay una llave especial para cada tuerca, para cada tornillo. Así nosotros en la obra del Señor.
Somos herramientas para la obra del Señor. Y cada uno de nosotros somos diferentes uno del otro, pero todos encaminados a lo mismo: la obra de Dios. Y no podemos prescindir. Hace muchos años, decía un señor: por un dado, por una llave que falte, no se desarma un motor. Por una. Ya ves que nos falta la primera para empezar. Ya, no se hace. Todos así somos nosotros. No podemos prescindir unos de otros. Todos somos necesarios en la obra del Señor. A cada cual el Señor lo guía a una congregación. Y cada cual pueda gozarse en todas las congregaciones. Pero hay una que es donde usted va a servir. Explícitamente el Señor lo va a poner en un rebaño a servir, a aprender, a crecer. Amén. Amén. Dice la importancia de la fe. Vamos a ir a Hebreos 10:38. Dice en Hebreos 10:38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. Amén. Todos tenemos fe aquí en el Señor, y no nos debe de faltar la fe, porque nosotros, nuestra fe y su misericordia es lo que nos dará la vida eterna. Él ya hizo todo el trabajo, pero usted necesita creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el 39, y así debemos de ser nosotros, como dice el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos para perdición. Aquí nos está diciendo que si retrocedemos, nos perdemos. Pero nos dice cómo debemos de ser. De los que no retrocedemos. Puro para adelante. ¿Qué dijo Jesús? Nadie que tome el arado y voltee para atrás sirve. Nadie. Los arados llevan un equilibrio para que el surco salga derecho. Tiene que cargarlo a la izquierda o a la derecha, y en veces va a encontrar rocas, piedras que hay que amacizarse para que siga su rumbo y la piedra salga hacia un lado. Entonces va la remuda avanzando hacia enfrente. Usted tiene que ir con el arado. Por eso dice, como es un equilibrio tan serio y el paso va siempre rapidito, ¿verdad? Depende de la remuda. Cuando el campesino que lleva el arado dice y voltea para atrás, pues se le va a ir de lado. Va a ir haciendo eso hasta que se controle y lo va a tener que volver a hacer. Entonces por eso dice, cuando tomes el arado nunca voltees hacia atrás. Entonces nosotros no debemos de retroceder, porque vamos a atrasar nuestro proceso. Nuestro proceso. Si nosotros estamos pensando, como por ejemplo, nosotros en el pasado andábamos en el pecado. Nosotros en el pasado sufrimos heridas. Nosotros en el pasado tuvimos malas experiencias. Nosotros en el pasado ofendíamos a Dios con lo que hacíamos. Y si nosotros en el presente y en el camino de Cristo estamos volteando hacia atrás, vamos a trazar nuestro proceso y podemos perdernos. Podemos perdernos. Porque el pasado nos puede alcanzar y nos puede detener o jalar, ya sea al pecado, a la amargura, al rencor. Es que en 1990 me hicieron esto.
la amargura o el rencor. Uy, en tal parte, no, hombre, yo me andaba drogando, andaba pisteando con unas chamacas. Al pecado. No volteemos hacia atrás. Para nada. Tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios para seguirle agradeciendo. Pero no reviva lo malo del pasado. No sea que su carne caiga por estar viviendo en el pasado. Tenemos que vivir el aquí y ahora y seguir forjando nuestro camino hacia el frente con la mira en Cristo, con la mira en la vida eterna. Tenemos que poner la mira en la vida eterna. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Esos son los cristianos. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a ver en Romanos una vez más. Uno 16, 17 en el que estábamos. Dice el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela, se da a conocer por fe y para fe. ¿Por qué por fe? Porque por fe predicamos lo que creemos. Para fe, para que los demás crean en Cristo y se salven, porque la fe es para salvación. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el último punto es la fe. Debemos de seguir adelante trabajando, haciendo crecer nuestra fe, porque la fe es la que nos va a salvar. Y hay que predicarle a los demás de esto que estamos nosotros viviendo, que nosotros tenemos las pruebas de que nuestra fe es verídica y que Dios nos va a salvar. Mas el justo por la fe vivirá. Y debemos de transmitir la fe a los demás sin avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que ponernos las pilas. Ahora nosotros andamos estas semanitas cansados por la construcción, ¿verdad? De un hogar. Pero mis hermanos, también debemos de pensar que tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Construir para aquí y para ahora, pero también construir nuestra casa celestial, si se le pudiera llamar de esa manera. Una comparación. Dice que Cristo nos iba a preparar allá moradas, ¿verdad? Nosotros decimos mansiones, ¿no? Pues allá, ¿qué límite tiene el cielo? ¿Qué límite tiene el poder de Dios? Entonces, también nosotros debemos, así como trabajamos para construirnos un patrimonio y un futuro en esta vida, debemos de trabajar para construir allá arriba. Como dijo Jesús, hacer tesoros en el cielo, donde no hurtan, donde lo que usted atesore no se echa a perder. No se avergüencen del Evangelio, no nos avergoncemos del Evangelio. Hay veces, y a mí me ha pasado, que de repente como cristiano se te presenta una situación y de repente te agarra con la mente en blanco y no actúas de manera como debieras, ¿no? Entonces, ahí agarra una experiencia de qué seguimiento tenemos que dar. Número 1, todo el tiempo cuando se presenten las situaciones, debemos de recordar la palabra de Dios. Debemos de recordar la palabra de Dios porque es nuestra guía de qué es lo que debemos hacer en cada situación. ¿Cómo hablarle a la gente, sí o no? Es la palabra de Dios.
esa misma palabra que lo ha convencido a usted, esa misma palabra de Dios que siente que funciona en su vida, le sirve a muchos que el Señor le va a poner en su camino. Entonces simplemente muchos decían, no, pues es que yo no conozco mucho de la palabra de Dios. Es que yo no me puedo memorizar los versículos de la palabra de Dios para hablar a la gente. Simplemente hable. No importa, cuando comenzó la iglesia primitiva, no se hablaba de capítulos y versículos. Solamente se hablaba de la palabra de Dios. Ya estaba escrita. En aquel tiempo se usaba nada más el libro fulano y el libro sutano, el escrito este, el escrito aquel, el libro de tal profeta. Aún cuando Esteban, el diácono, fue apedreado en presencia de Pablo, él les hizo un resumen de toda la palabra de Dios y jamás mencionó textos bíblicos. Y aún así, antes de morir, se abrieron los cielos y vio el gran trono y el Señor a su derecha. Entonces usted simplemente hable. Cuando uno habla de capítulos y versículos, es para hacer estudios. La Biblia es tan extensa que es imposible estar buscando hoja por hoja sin tener una guía. Para eso son los capítulos y los versículos. Pero la palabra de Dios que funciona en usted no son los números, es la palabra. Usted no sabrá dónde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo dice. No sabrá dónde dice que no se avergüence del evangelio, que es poder de Dios, pero lo dice. No se acordará dónde dice la promesa de que cuando usted muera va a ir a la presencia del Señor, pero lo dice. Que Cristo murió por sus pecados y que usted es salvo, pero lo dice, aunque no se acuerde de los textos bíblicos. Entonces hablemos la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos enfocarnos un poquito más en exponer la palabra de Dios a otras personas. Quien ya lo está haciendo, gloria a Dios. Quien aún no empieza, tiene que comenzar a practicarlo. Comenzar a ver, no como fanático de que nada más le hablen, oye, ¿cómo estás? Cristo te ama. Oye, ¿cómo está el trabajo? Cristo te ama. No, tampoco no se trata de que nomás sea una persona normal, pero cuando se ocupe, usted tenga la palabra. Cuando haya una necesidad, suelte la palabra. Cuando alguien le pida una opinión, oye, ¿qué piensas? Mi novio me dice que me vaya a vivir con él y yo lo quiero mucho. Cásate primero. El matrimonio es honroso, dice la palabra de Dios. Oye, ¿qué hago? Nos cae mal el jefe y se están poniendo de acuerdo 2, 3 para echarle tierra. No des falso testimonio, dice la palabra de Dios. Entonces, hay situaciones que usted aprende de la palabra de Dios simplemente cuando Dios le ponga en su corazón, háblela. Actúe conforme dice la palabra de Dios y dé consejo conforme a la palabra de Dios. Y sobre todo tratemos de vivir todos conforme a la palabra de Dios. Porque lo primero somos nosotros. Y esto lo digo con la espada. Corta hacia allá y corta hacia acá. Porque yo también debo de... No, ¿cómo no? Yo también debo de vivir conforme a la palabra de Dios. Así tenga también mis luchas igual que ustedes. Pero ¿quién debe de ganar? La palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de hoy es: no me avergüenzo del evangelio. Entonces no nos avergoncemos de decir al mundo entero quiénes somos. Desde aceptar a Cristo en nuestros corazones, desde bautizarse públicamente, ¿verdad? Que no nos avergüencemos de bautizarnos. Tenemos que concretar todo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Y nosotros creemos y vamos a seguir trabajando en la obra de Dios para que otros crean. Y el día de mañana estaremos en la presencia del Señor, y que no nos avergoncemos, sino que seamos galardonados. Amén.
Pónganse sobre sus pies, mis hermanos, para dar gracias a Dios por esta palabra. Y no lo olvidemos y sígala meditando en su hogar. Vuelva a repasar los textos bíblicos, busque concordancias, vea qué más le dice el Señor de lo que se habla aquí, porque el Señor le está hablando muchas cosas. Necesitamos leer versículo por versículo, ¿verdad? Oración por oración, que tiene que ver con nosotros, para que Dios pueda seguir actuando en nuestras vidas. Amén. Tenemos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que nos da, Señor. Y claro, Señor, que no nos avergonzamos de su evangelio, Señor. No nos avergonzamos y al contrario, nos sentimos honrados, Señor, de que usted haya volteado a vernos aún sin merecerlo. Que usted nos use aún sin merecerlo, Padre Santo. Porque usted nos sacó del fango, Señor. Usted nos sacó de lo podrido, Señor. Y nos trajo hasta su presencia, Padre Santo. Por amor a su nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, le damos por la palabra. Y síganos ministrando, Padre, a cada uno de los que estamos presentes, Señor. Ministre también, Padre Santo. Siga hablando a los corazones, Señor, de los que escuchen después esta palabra a través de las redes sociales, Padre Santo, Facebook, YouTube, y donde se pueda agregar, Señor, esta palabra. No porque la haya dicho el hermano Rigo, sino porque la palabra viene de usted, porque es su palabra y debemos de cuidar que no se pierda esta santa palabra que nos ayuda, Señor, a sortear los peligros y las tentaciones que nos pone este mundo. Esa palabra que nos fortalece en el día malo, esa palabra que nos defiende y nos ampara de los ataques del enemigo, Padre Santo. Esa palabra que nos ayuda a mantener callada nuestra carne. Esa palabra que nos santifica día a día. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y le pido, Señor, por cada uno de los que no pudieron venir en este día, Señor, por los que están trabajando, Padre Santo, en estos momentos y por eso no pueden estar en este lugar, Señor. Acuérdese de ellos, Señor, donde están, Señor, que no les haga falta pan, que no les haga falta salud, que no les haga falta su palabra en aquel lugar en donde estén, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un aplauso a